Vamos a dar por iniciar la clase y antes de empezar con la clase de hoy, necesito saber quién hizo la tarea. Porque la tarea que se dejó la semana pasada era dos cosas, bueno, dos preguntas. El primero era de que cuál era el término hebreo que se utiliza para Cristo, porque Cristo es de griego. Y la segunda es cómo llamaban a los creyentes antes de cristianos. Entonces, ¿quién quiere dar las respuestas? Digo porque la hermana Lina no va a poder estar aquí en la clase, bueno, en clase por ahora. Una de las cosas que me dio es que, bueno, creo que ya todos sabemos la respuesta de la primera pregunta. Y el término en hebreo para Cristo es Mashiach. Claro que aquí hay mucha diferencia entre idiomas, porque en el griego no hay una palabra exacta para ungido. Lo más que se le aparece cerca es la palabra untado, que es de Cristo. Y en el hebreo, Mashiach, si bien nosotros lo hacemos con Yeshua HaMashiach, pero en el hebreo, Mashiach significa ungido, pero aquí tenemos algo muy curioso, porque solo había tres clases de personas que se les podía ungir. El primero es los profetas. Ahora sí, los profetas son Mashiach, a ser ungidos. Los sacerdotes también, a ser Mashiach, o sea, ungidos, pues entran en esta categoría. Y antes de la llegada de la monarquía, o el periodo de los reyes, en el periodo de los jueces se les ungía también. Ya posteriormente, cuando llegó el tema de Israel, decidió tomar una monarquía como el resto de las naciones, pues también se buscó que también se ungieran. Entonces, en el hebreo hay, por decirlo, tres Mashiach, como en la otra clase que hablamos sobre la tarea que era de que se había dos Mashiach según el judaísmo rabínico. O sea, bueno, aquí serían como tres Mashiach: los profetas, los sacerdotes, o también el sacerdote, y el rey, o los jueces, que también fueron a sustituirlo. Y en el caso de Yeshua, creo que queda mejor el aspecto de Mashiach, porque él cubre los tres aspectos. Si bien en el ministerio terrenal tuvo que hacer la de profeta, porque era más de predicación, era más tema de hacer cumplir las profecías y hacer milagros, y ya no hizo ya el resto, que sería el tema del sacerdote, que se cree que pues, se cumple cuando él es crucificado, por el tema del sacrificio de Yom Kippur, que él es el que tiene que poner el cordero para sacrificar y tal. Y también cuando él vuelva, pues ya regresa también como rey. Ahora sí son tres en uno. Entonces, pues ahí la primera pregunta pues era sencilla de contestar. Y la segunda, que también la hermana Lida me encargó de la respuesta suya, y era que pues, antes que los cristianos se les llamaran así cristianos, había otros nombres que se les daban a los primeros seguidores, que serían Cristitos, o sea, Cristos pero chiquitos. Otro era el tema de también Mashiach, porque eran seguidores de Mashiach. O incluso también los llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque siempre, o casi siempre, estaban en los caminos en diferentes partes.
y de hecho gracias a lo que es el Imperio Romano, tenían, ahora sí, podían ir a cualquier sitio donde estaba las salidas. Y pues ahora sí, tomando el hecho de todos los caminos, todos los caminos llevan a Roma, pues ellos tomaban los caminos para ir a Roma y a otras partes de Roma. Entonces, pues, y recuerda un poco también a Abraham, porque Abraham siempre se ponía en el camino, siempre ponía su campamento en el camino para que los viajeros llegaran y pues él darles hospitalidad. ¿Alguien más encontró otro nombre que se le daba a los creyentes antes de usar este nombre como cristianos? Los nuevos se usa periodo de 612 porque llamaban a él el nuevo, ahí se dio llamado Ok, porque también creo que sí, yo le entendí la primera vez como Nazaret. Porque también era otro nombre que sigue que están, digo, porque Jesús era de Nazaret, pero como que son de más de allá, pues los nazarenos. creo que hay un templo que está equivocado en el cielo, de Nazaret era no Y como que hay como que parece por ahí. ¿Alguien más? Bueno, ya con la tarea hecha, y de hecho es que es muy curioso porque, igual que hablando de la Margarita que me comentaron en la tarea, una de las cosas que también se les consideraba a los primeros cristianos es que se les consideraba una secta, aunque para nosotros el término secta ya es algo muy satánico, por ponerlo así, pero hay que entender de que secta también se usa en estos tiempos como grupos. O sea, en el judaísmo lo que tiene, o lo que tenía en su momento también, en esa época, es que eran demasiados grupos, incluso se puede dividir tanto por rabinos, o sea, la escuela rabínica, o bien por temas políticos. Entonces, en el caso del grupo de Mashiach, o sea, de los discípulos de Mashiach, entraba en esta categoría de ser un grupo separado, pero también era el más perseguido porque no iba en contra de la Torah en sí mismo, como lo hemos aprendido en anteriores clases, pero sí estaban en contra de muchas enseñanzas rabínicas y estaban constantemente en persecución tanto por los religiosos y también por Roma, al ver que este grupo estaba ganando mucha influencia y como estaban preocupados de que volviera otra vez las rebeliones y otra vez la violencia, pues también los perseguían y los acababan. Ahora sí, pues los atacaban por las dos vías. Y eso. Y ahora, una vez terminado con esto, vamos a seguir con una nueva clase, que ahora sí ya es la clase que tuvo que dar la semana pasada, pero no se pudo porque a mí se me olvidó la clase hace un mes. Y es, el pueblo judío no necesita a Yeshua para la salvación. Aquí te voy a dejar el texto, porque en resumidas cuentas, esto viene a ser una mentira, no tanto del judaísmo, pero también de nosotros como cristianos. Hemos dejado que se permitiera esta mentira, porque según las palabras del rabino, es que este fenómeno comenzó después del holocausto. Y ahora bien, si bien no es que los judíos digan abiertamente, no necesitamos a Yeshua porque tienen que admitir que Yeshua es el Mashiach, pero sí hay algo que se puede como que dar a entrever de que ellos no requieren a Yeshua para entrar, ahora sí, el tema de lo que es la redención y la salvación, cosa que aquí vamos a ver que no es así. Ahora todos tenemos que entrar por la misma puerta, o sea, nadie va a entrar por diferentes lugares. Y una de las cosas que dice este rabino de Bernard Berlin, y dice, de niño cada vez que alguien intentaba compartir el evangelio conmigo, mi primera respuesta siempre era, soy judío. Y luego siempre recibía una disculpa. Al disculparse por compartir el evangelio conmigo, lo que estos cristianos evangélicos bien intencionados
renacidos hacían era reforzar la mentira de que Jesús no es para los judíos. Porque aquí hay que recordar, como siempre se ha vivido, y de hecho está aún en la fecha, siempre se ha sentido como de que vamos a convertir sus judíos en cristianos, o siempre pues se puede convertir. Y el momento de que ya se ve esto de que bueno, es que los judíos sufrieron el holocausto, entonces como que mantengan su cultura, sus raíces y todo. Pero aquí viene lo extraño, o sea, si bien hemos visto de que Yeshua siempre se ha mantenido en la Torah, nunca ha dicho nada contrario a los profetas ni a Moisés, ni siquiera al mismo Eterno que decía. Entonces, ¿por qué hay esta como que disidencia? ¿Por qué hay como que otra vez esta separación entre estos hermanos? Pero aquí ya vamos a entrar de lleno, porque esta mentira, aunque no se diga tan abiertamente, pero sí, los judíos sí necesitan a Yeshua, y vamos con el primer punto. Y va a ser muy irónico porque vamos a ver al apóstol de los gentiles. Vamos a ver qué dice Pablo en sus cartas, una de las más famosas, que es Romanos. Les voy a pedir a un grupo de hermanos que agarre Romanos, capítulo 1, verso 16, y que otro grupo vaya y busque Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. No importa la versión. Ah, sí, por favor. Hay que recordar que en este momento Pablo, cuando escribe esta carta, se dirige a los que están en la ciudad de Roma. Aunque si Roma se domine a todo el imperio, pues así como Pablo ha escrito cartas a lugares concretos, que principalmente son más en la zona griega, del Peloponeso, bueno, entonces de Peloponeso se llamaba. Pero aquí vamos a ver una de las razones por qué esto no es así para los gentiles, esta mentira. ¿Y quién más? Pablo dirigió a los gentiles, pero tiene una para ello. ¿Quién ya tiene la primera parte? Dale. Dice, a la verdad no me avergüenzo de las buenas nuevas, pues son poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ok, creo que lo importante es la segunda parte, al judío primeramente junto con el griego. Que el griego entiéndase gentil, o sea, el extranjero. Ahora bien, ¿por qué es esta declaración o esta declaración para todos los que le llega esta carta? Principalmente porque no se puede separar a los judíos de estas noticias, de estas buenas nuevas. Y principalmente lo vemos porque Pablo, a pesar de que anteriormente era un soldado romano que perseguía precisamente a los cristianos para asesinarlos, o sea, él era judío, o tuvo una crianza judía. Muchos, para no decir todos los que estaban cuando llegó el derramamiento del Espíritu eran judíos. Los discípulos, no solamente los 12, sino los 1200 que habían, o 2000 personas que seguían a Yeshua, también eran judíos. Todos en esta zona sí o sí eran judíos. Y de hecho, esto va a hablar más ya con la segunda parte, con Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Levanten la mano aquí en la teca para que lo lean. No miento si mi conciencia me da testimonio de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, aquí hace la declaración propiamente Pablo de que sí o sí
se necesitan ellos, o sea, que ellos conozcan también, porque de ellos vienen todas las promesas. O sea, en primer lugar se les tiene que decir a ellos, porque de ellos son las promesas, de ellos son pues, las leyes, es casi todo el tema de pactos. O sea, por eso él se entiende porque esto del Evangelio, o sea, esto es lo que es lo de Yeshua, como o el Mashiach, también es parte de ese paquete de salvación. Ese paquete de pactos que forma parte al fin del día sí del pueblo de Israel, pero no es exclusivo solamente de ellos, aunque ellos tengan pues, la titularidad. Pero de ese pacto todos pueden entrar, pueden adherirse, porque lo hemos visto también cuando comienza el Éxodo, muchos extranjeros se integraron en Israel al salir y muchos extranjeros también se convirtieron ya posiblemente en esta etapa de la iglesia primitiva. Entonces, cuando uno se tenga que pensar de que los judíos necesitan de Yeshua, es que sí lo necesitan, porque es la necesidad de terminar o cerrar el ciclo, o ahora sí, que el paquete esté totalmente completo. Porque si no, pues ahora sí, el pacto no está completo, o sea, necesitan a Yeshua para que ese pacto se pueda completar, o sea, que no nos falte nada. Y también a los demás, tanto a la casa de Israel, a las tribus perdidas, que también se van a integrar junto a las personas que también se quieran integrar a este pacto. Ahora sí, todo, voy a usar una frase que me decía un profesor en la universidad. Ahora sí, es el combo completo, o sea, es la hamburguesa, son las papas y el refresco. O sea, son las tres cosas para completar el combo. Y en cierta forma, Pablo menciona de que de la tristeza, porque muchos de sus hermanos en la carne no aceptan eso. O sea, no aceptan ese último requisito, ese último combo para completar la obra. Entonces, por ahí viene de que, por un lado, de parte de los gentiles, y principalmente con Pablo, vemos de que sí necesitan al Mashiach, porque necesitan completar esa parte y entender de que Mashiach es la parte clave para ya tener el paquete completo. Y de hecho, ya hablando de Yeshua, vamos a ver qué es lo que dice Yeshua propiamente. Ahora, ¿qué dice Yeshua? Aquí voy a volver otra vez a dividirlo. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículos del 1 al 7. Y ya, otros hermanos, si quieren, agarren el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Juan. Dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar un lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Tomás le dijo, Señor nuestro, ignoramos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos conocer el camino? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Bueno, ahora sí, aquí se complementa un poco lo que estaba diciendo de que necesitan al Mashiach para terminar ese combo, para completar ese paquete de pactos. ¿Por qué? Porque necesariamente el Yeshua, ahora como él mismo lo dice, él es el camino para el resto de pactos que van a llegar y la bendición que va a llegar. Es decir, si nadie entra por esa vía, pues ahora sí, como él mismo lo dice, o sea, el que no entra por la puerta, o sea, el que entra por la ventana es el ladrón. ¿Qué quiere decir? Que no es una persona con el acceso permitido que le da, pues, Jesús. Ahora sí, volviendo otra vez, o sea, Yeshua es como ponerlo así, es como que Yeshua nos invita a una fiesta, o sea, en este caso. Pero todos tenemos que pasar por la puerta,
y ya registrarnos que somos invitados de Jesús. Si hay un colado que se meta por la ventana, ¿qué va a hacer con el colado? Ya, ahora en fiestas normales, ¿qué hacen con los colados cuando entran en una fiesta? Lo sacan. ¿Por qué? Porque no está en la lista, no está. O incluso si no fuera invitado, si llegara a la puerta y diga, ¿puedo entrar? Pues ya Jesús le dice sí o no. Pero ya está como que el primer paso de comenzar ahora sí, dar inicio a la fiesta o participar en la fiesta de él. Entonces aquí es muy curioso porque lo dice cuando ya va a ascender. Es decir, Tomás tiene ese temor, esa pregunta, esa duda, y se lo dice porque es como que, bueno, ya se va, pero pues nosotros qué vamos a hacer. Y de hecho es muy curioso porque cuando comencé a preparar la clase, pues sucede lo de mi abuela. Y justamente el canto que tocaron ahí ya para despedirnos del cuerpo viene precisamente de ese versículo, de que o sea, yo me voy a ascender allá en los cielos y allá les prepararé. La versión que yo leí, que es una versión católica, que era de que les voy a preparar una mansión, y es como que no tiene que ver mucho con la clase, pero sí me gustaría compartir de que o sea, fue otra casualidad de que pues, no es nada que ver, pero pues otra vez está el tema de pues, el Padre Eterno estando conmigo aún en todos los momentos. Y yo creo que también en cierta manera puede mezclarse con lo que yo he vivido esta semana, con el tema de que pues Yeshua es el camino a la salvación. Entonces, qué bonito, en cierta manera. O sea, igual yo no me estoy esperando y que a lo mejor no comprendo totalmente las cosas ahorita que estoy estando aquí entendidas, pero pues se siente bonito que en parte que el Eterno pues, tenemos este tipo de gracia, a pesar de que pues nunca lo sabes. O sea, cuando lo leí pues no tenía la cabeza para siquiera ponerme a preparar el estudio. Incluso o sea, pensaba en dejárselo al hermano Saúl que diera la clase, pero bendito el Eterno pues que me hizo recuperar me hizo recuperar del vuelo un poco y tomé la decisión de que pues es mi responsabilidad venir aquí a la clase. Y justamente cuando estaba preparando la clase me llega este versículo que pues ahora sí que viene un poco con el testimonio que dan de mi abuela cuando ahora sí conoce en esa época a Cristo. Ella estaba como que no sé, como que entre sí era más para mi abuela, que ya estaba en campo. Pero a pesar de todo, ese pequeño paso de iniciar el camino para allá con toda la lluvia de bendición que tuvo mi abuela en vida, lo mucho, lo poco, con sus hijos, con nosotros, miembros, muchas cosas que vivió ella con el Eterno, incluso también este cambio que vivimos con raíces hebreas. Y al fin y al cabo, o por lo menos yo con fe, y porque mi abuela tenía fe, de que por esa experiencia de que pues, ella creyó hasta el final y fue obediente también hasta el final. Entonces, ahora sí, ella está descansando, está en el sueño del alma, pero dio ese recorrido, ese paso de ella por el camino que es Yeshua. Y pues ahora, pues, a esperar, pues, que ya cuando sea el momento del reino que se establezca, pues ver que mi abuela esté ahí. También participe con todos nosotros, esperemos que todos estemos ahí para pues alabar al Eterno pues, ahora por la eternidad. Esa esperanza de que pues tener una vida eterna, gracias a que pues, nos atrevimos a dar el paso de dar, entrar por ese camino que es Jesús. Entonces, sí tiene algo que ver, y lo estoy diciendo como me está saliendo del corazón,
ahora sí, no está tan preparado. Hizo que tratar de preparar la clase lo mejor posible, pero creo que hay cosas que pues el Eterno no nos deja que fluir. Bueno, ahora sí, vamos a ver la segunda parte de este punto, que es Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 12, que es más largo, pero es para dar todo el contexto. ¿Quién tiene este capítulo? Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Yeshua. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en el nombre de quién han hecho esto? Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra o un inválido. A un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Yeshua de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, a quien Dios levantó de entre los muertos. ¿No te acuerdas? Pues a Yeshua y a quien se refieren las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ok, aquí lo que vemos es toda acá entiendo todo el contexto. Lo que pasa con Pedro y Juan, al ser arrestados precisamente por el tema de dar el mensaje, aquí vemos dos eventos muy importantes que incluso cuando ellos conocieron a los discípulos, muchos de los que estaban ahí siendo judíos, y de hecho aquí fue más específico, 5,000 gente, sin contar mujeres y niños. Es decir, si contamos las mujeres, suponiendo que fueran, no sé, igual 5,000 mujeres, serían 10,000, más niños que serían 2 por persona, serían como que 20,000 gentes. Pero aquí vemos lo importante, o sea, por eso el capítulo de Juan y el capítulo 8 lo conecto con este punto, porque todos reconocieron a Yeshua. Ellos reconocieron a los discípulos, venían de quién venían parte, y todas las enseñanzas que les dio y los milagros que les presentaron, es como que, pues bueno, o sea, creyeron. Y luego cuando ya Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el sumo sacerdote, fue Pedro el que tuvo el valor de ir. O sea, no decir las cosas, porque ahí Pedro no les dijo de forma contenta, o sea, estaba enojado porque lo reprendió. Y fue esa reflexión que, si ustedes se acuerdan, en una de las clases, justamente estamos hablando del tema cuando Yeshua se tiene que compadecer al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote no entendió lo que Yeshua estaba diciendo o daba a entender, pero ahora con Pedro sí como que se dio a entender eso. Ahora sí, no sabría decir a ciencia cierta que ese sacerdote creyó también en Yeshua, pero el punto en general es que si no fuera por Yeshua, o sea, ellos no entrarían por esa vía. Es decir, todos invariablemente, se hace judío, se hace griego, ¿sí? O sea, todos sí o sí aquí como que llegar a un mismo punto, a llegar a un mismo punto de entrada, que es Yeshua. Porque si bien muchos judíos a lo mejor no estaban tan al tanto de lo que es el tema de Mashiach,
pero todos quedamos con la conclusión de que, o sea, los profetas lo dijeron, tenemos cierta noción, o sea, aquí es. Y se atrevieron y dieron el paso, no todos, pero pues dieron el paso. Y conforme fue ya creciendo este movimiento este movimiento de Jesús con los discípulos, pues ya fue como que expandirse más y más y más. Ahora sí, eran salvos tanto los judíos, los que querían ver, que posteriormente también lo íbamos a ver con Pedro en sus cartas, que muchos judíos de la zona comenzaron también a abrirse. Y con Pablo pues tenemos 13 cartas y poquito más, y vemos cómo Pablo, increíblemente a su edad y sus fallecimientos, él escribía, él viajaba a los hermanos que estaban principalmente en las zonas griegas, iba y los confrontaba, los apoyaba, y todo caía en lo mismo, porque todos, ahora sí, todos estábamos como que esa armonía de que pues, con el Mashiach voy a entrar al pacto, a los pactos. Entonces sí, necesariamente necesitas o requieres a Yeshua, conocer a Yeshua para ya comenzar el camino a la redención, o comenzar tu proceso a convertirte a ser parte del pueblo de Israel, o sea, parte de los redimidos, y ¿no? Yo creo que ya se dijo, sí, ya se dijo. Lo estaba diciendo, cuando les digo ahí el texto, ya luego les digo es que en sí, lo que aquí mencioné, porque son más palabras del rabino, pero en sí no es un tema de que somos un camino separado, o sea, ni los cristianos ni los judíos, incluso nosotros los que estamos ya en raíces hebreas, incluso en eso también tenemos cierta separación, pero no es que tengamos caminos diferentes, son el mismo camino, porque es Jesús, al fin y al cabo es el camino. Lo que sí es cierto es que no vamos tan parejos como a nosotros nos gustaría. Pues ellos están más aventajados porque pues, ellos tienen toda la Torah, tienen un montón de años o de siglos de ventaja a como de nosotros. Pero algo que es bonito y que Jesús siempre lo ha mantenido como figura es que también lo que es la palabra de Dios, lo que es, bueno, él mismo sirve como yugo para nosotros, porque en la antigüedad, y pues creo que ya es un ejemplo muy visto, cuando los toros o los bueyes iban muy adelantados o muy atrás, pero requerías a dos para comenzar a arar la tierra. Entonces lo que se hacía era ponerles un yugo para que ellos vayan a la par, ni uno se vaya más adelante ni uno se vaya más atrás, y probablemente si pues uno tenga más ventaja o no. O sea, el punto es que todos vamos en el mismo camino y vamos en la misma sintonía. Entonces aquí no es tanto de que, aquí no es tanto de que tú vas por este lado y tú por el otro, no, o sea, todos vamos en el mismo camino, y creo que el punto central es que hay que tratar de irnos más parejitos en el mismo camino, tratar de estar en la misma sintonía, porque al fin y al cabo pues, el camino es uno, y pues si no vamos y si agarramos otro camino, pues ahí sí no tenemos nada que hacer, incluso nos podemos ver en una consecuencia muy grave. Y pues bueno, hacer también algo reciente de que los judíos que creen en Jesús o en Jesús, que es lo mismo para el caso, no dejan de ser judíos, es decir, no porque tú aceptes al Mashiach, ya automáticamente dejas de ser judío, no, para nada, o sea, todo lo contrario. O sea, por ser judíos, ahora ellos tienen la responsabilidad como hermanos mayores de enseñarnos lo que a nosotros nos falta. Porque, volviendo otra vez, esto es un paralelismo, porque los hijos primogénitos de cada familia hebrea tenían el privilegio de estudiar Torah. Y una vez que ellos aprendan Torah, pues ellos se dedican a enseñarla a sus hermanos y a su familia. Y ya cuando pues, se casan, o sea, ellos a sus hijos, a sus esposas. Entonces, ahora sí, para que se cumpla este simbolismo, ahora son ellos los que tienen que enseñar a nosotros, los hermanos pequeños, porque nosotros venimos de una ignorancia de años, de siglos, y de esos 10 años que hemos tenido,
de estudio, hemos aprendido muchas cosas, pero yo creo que estamos de más, o yo digo de más, que nosotros no sabemos nada comparado con ellos. Entonces, volviendo otra vez al tema de contribuir con el yugo, aquí irnos a la par y comenzar ya, o sea, como que a retroalimentarnos y pues ahora sí como al ser hermanos, va a tratar de pues agradar al Padre, o sea, estar unidos otra vez. Entonces, pues la conclusión de todo este tema de esta clase es que sí necesitan a Yeshua para salvación, para redención. Y ahora les voy a dejar una tarea, bueno, otra vez les voy a dejar dos preguntas que serían, bueno, aquí dice, puesto que Yeshua fue revelado por Juan, o sea, en el libro de Juan, en el año 30 de la era común, o sea, 30 años después, la primera pregunta es, ¿cómo alcanzaron la redención aquellos que vivieron antes de ese tiempo? Entonces, esa es una pregunta es una pregunta muy difícil, porque creo que sí lo hicimos una vez y muchos no la contestaron en ese tiempo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo pueden alcanzar la redención aquellos quienes nunca escucharon acerca de Yeshua? O sea, aquí son de dos. O sea, la gente que vivió, si nosotros vemos todos los personajes del Antiguo Testamento, nunca escucharon, nunca dijeron nada sobre Yeshua. Y Yeshua HaMashiach no se da a conocer textualmente o una evidencia testimonial hasta el año 30. Ahora la pregunta es, ¿cómo estos personajes, cómo dicen que pueden ser redimidos, que son salvos, si no lo conocen a Yeshua? Entonces, pues ahí les dejo la tarea, ahí les digo que rompan la cabeza una semanita. Y ya la siguiente semana vamos a ver ya la última clase. Y ya pues mañana, la siguiente semana, ahora sí les voy a encargar que pues escriban su ensayo, escriban lo que ustedes aprendieron aquí y cómo esta clase pues les va a ayudar ahora sí a compartir la palabra. Y ya con esto pues